Bien, hola, bienvenidos y bienvenidas. La clase de hoy es sobre métricas. Está el PDF. Estos son como los ejercicios de las explicaciones que están en el PDF. El asunto es este: cuando tenemos un sistema de recuperación de la información y un software en general, cualquier cosa, nosotros lo ponemos a funcionar y es como funciona, se ve más o menos, pero no tenemos certeza de cómo está funcionando hasta que lo probemos. Entonces, cuando los sistemas empiezan a ser más complejos o tienen componentes que son más complejos, como por ejemplo este de búsqueda, necesitamos generar métricas. Es decir, desde el principio nosotros vamos a saber cómo vamos a evaluar nuestro sistema para ver cómo está funcionando. Entonces, en esto de recuperación de la información está esta cosa que se llama el paradigma de Cranfield, que fue un chavalo que hizo estudios cuando recuperación de la información se hacía con libros en la biblioteca. Entonces empezó a generar métricas para saber cómo funcionaban los sistemas de respuesta. Esas son las métricas que están en el PDF, entonces vamos a ver un poco de cómo se verían funcionando. En principio las iba a hacer aquí dibujando y todo bien, pero son todas complicadas, entonces mejor nada más revisamos un poco el PDF. Estas métricas, estos ejemplos están tomados del libro de Modern Information Retrieval, la segunda edición de Ricardo Baeza Yates y Bernier Ribeiro Nieto. Si ven que estoy torciendo la cabeza es que tengo el libro detrás de la compu. Bien, la mayoría de las métricas necesita saber cuáles son los documentos relevantes para las consultas. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene una colección que es de pruebas con la que yo voy a evaluar mi sistema. Hay ya varias colecciones conocidas que tienen el conjunto de documentos que son relevantes, cuáles son las consultas. Entonces uno lo que hace es que al sistema de uno le carga esa colección, le pasa las consultas que vienen en la colección de prueba y compara los resultados y genera las métricas alrededor de eso. Eso no siempre es posible, en especial si estamos trabajando con colecciones que son muy específicas. Si no podemos trabajar con las colecciones que ya están hechas, digamos como la TREC, entonces necesitamos sentar a expertos que hagan la consulta o que tomen consultas que ya han hecho otros usuarios y que evalúen los documentos para los resultados. Eso es muy caro. Entonces hay algunas métricas como las que vamos a usar en este curso que no requieren tanto conocimiento, digamos. Ok, entonces veamos. Acá lo que tenemos es un conjunto de documentos relevantes que son previamente identificados. Voy a correr el teclado y voy a traer la pantalla esta del lapicero. Ok. Entonces, este es el conjunto de documentos relevantes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 documentos relevantes. Poner en mute el celular. Listo. Estos resultados son para la consulta Q1. Otra consulta va a dar otro resultado. Entonces, las métricas usualmente, y de hecho es una anotación que tengo ahí más abajo, no funcionan o no nos dan tanta información para el sistema si hacemos una sola prueba. Nosotros necesitamos generar un montón de pruebas y entonces calcular todas estas métricas para ese montón de pruebas y así nos damos una idea de cómo funciona el sistema. Acá, por términos prácticos, vamos a ver solo uno o dos ejemplos, pero en general uno debería buscar tener más. Ok, entonces cuando hacemos la consulta Q1, este es el conjunto de resultado. Este conjunto de resultado tiene 15 documentos y de esos 15 documentos el 1 es relevante porque es un documento que está en el conjunto de documentos relevantes. El que está en la posición 3, el que está en la posición 6, el que está en la posición 10 y el que está en la posición 15. Las métricas más básicas que podemos calcular, o las que calcula todo el mundo en general y por las que va a preguntar todo el mundo, son precisión y exhaustividad. Entonces la precisión es la cantidad de documentos relevantes dividido entre la cantidad de documentos del conjunto de resultado. Entonces 5 entre 15. Para esta consulta con este conjunto de resultados vamos a tener una precisión del 33%. O sea, está baja, bajísima.
Esto es de 0 a 1, mientras más cerca del 1 es mejor la precisión, mientras más cerca del 0 es peor. Y con respecto a la exhaustividad, quiere decir que está en un 50%. Recordemos lo que era precisión y exhaustividad. La precisión es cuántos del conjunto de resultados son del conjunto de relevantes. Es decir, básicamente cuántos de estos son cuántos documentos del resultado son relevantes. Eso quiere decir, hay 5 documentos relevantes de 15, entonces es un tercio. Por eso el 33%. Entonces básicamente un tercio de los documentos que están ahí es relevante. Entonces esa es la precisión que obtuvo. En cuanto a la exhaustividad, es cuántos documentos del conjunto de resultados están aquí. O sea, cuántos se trajo. Se trajo 5, eso es la mitad. Y por eso es ese 0.5. Si yo calculo estas métricas así como un número específico, me da una idea, pero no es tan informativo como si lo calculo en los 11 niveles estándar. ¿Qué son los 11 niveles estándar? Es básicamente hacer un gráfico. Voy a hacerle un poquito de zoom a esto. Es básicamente hacer un gráfico. Uy, permítame un segundo porque aquí algo se me desarmó. Okay. Es hacer un gráfico donde yo voy a poner la exhaustividad en términos de porcentaje. Todos estos son porcentajes. Entonces, cuando la exhaustividad está en 10%, ¿cuál sería la precisión? Como nuestro conjunto de resultado tiene 10 documentos relevantes, como nuestro conjunto de documentos relevantes tiene 10 documentos relevantes, entonces esta tabla quedó muy bonita. Está hecho así a propósito, digamos. Entonces aquí es cuando se encontró 0 documentos. El 10% de 10 es un documento, 2 documentos, 3 documentos, 4 documentos, 5 documentos, 6 documentos, 7 documentos, 8 documentos, 9 documentos, 10 documentos. Corresponde la cantidad de documentos con el porcentaje por el tamaño del conjunto de documentos relevantes para esa consulta. Entonces vean que básicamente cuando se encontró el primer documento que fue en la posición 1, entonces la precisión iba a ser de 100% y después va a ir bajando. Esto de acá nosotros calculamos los 11 niveles estándar y los ploteamos en un gráfico, y así nos vamos a dar una idea de cómo está funcionando el sistema, cómo está devolviendo esos conjuntos de resultados. Entonces, mientras más consultas hagamos y más veces calculemos los 11 niveles estándar, vamos a tener más rayas, y entonces vamos a ir viendo cosas como esta, así, pueden haber algunos así, y entonces uno va viendo como una tendencia. Entonces uno sabe, bueno, después de que encuentra como 5 documentos, ya el rendimiento cae. Entonces ahí nosotros podemos tomar decisiones y podemos ir viendo el comportamiento y ver cuáles son curvas deseadas y cuáles no. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos querer algo como esto, que al principio no haya tanta precisión, pero que después sea así, una cosa así. Depende de nuestro sistema, podría ser más deseable. Esta anotación que está aquí detrás de la cámara, que voy a bajarla, aquí nosotros podemos ver el gráfico y empezar a sacar conclusiones. Por ejemplo, mientras más documentos tienda a buscar la persona que está utilizando el sistema, más basura va a ir viendo. ¿Por qué? Porque van a irse presentando menos y menos documentos relevantes. Entonces uno debería tratar de que la persona no pase de aquí, de 5 resultados, que en los 5 primeros resultados ya. Aquí igual yo podría determinar la cantidad de resultados que le doy al usuario. Si yo sé que mi sistema a partir del sexto documento, del recall 6, del 60% de exhaustividad, no muestre más de eso, ya esta parte de aquí no necesita verla. Entonces todo bien. Para esto es que nosotros calculamos métricas para ir tomando decisiones sobre qué vamos a hacer con nuestro sistema. Está la métrica de precisión en N, que usualmente se
calcula en PA5, PA10 y PA20. Este conjunto de resultados no tiene 20, entonces lo calculamos a 15. Ese P20 es porque usualmente la página de resultados tiene 20 resultados. Actualmente nadie busca en la segunda página de resultados a menos que esté desesperado. Lo que hace es que cambia la consulta. Entonces ahí nos damos como una idea de cómo funciona. Nosotros en el curso vamos a usar esta para evaluar nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo como con respecto al usuario. Entonces uno podría poner una interfaz web que permita hacer evaluación de resultados. Entonces uno dice, bueno, tengo 15 resultados o 20 resultados y dígame cuáles son relevantes. Entonces uno así marca cuáles documentos son relevantes y puede generar esta estadística, y podemos usar eso para ir revisando un poco nuestro sistema. Esta métrica nos permite hacer eso si nos valemos del usuario y no necesitaríamos saber el conjunto de documentos relevantes para cada consulta desde el principio. Entonces eso nos va a ayudar mucho a no invertir tanto tiempo en examinar la colección de pruebas. Igual aquí lo que se puede ver es que, digamos, al principio en las primeras 10 posiciones hay una precisión y después cae. Entonces ahí nosotros usualmente, y parte de lo que dice en el PDF de las métricas y que se menciona en el campo de recuperación de la información, es que el usuario en realidad no necesita todos los relevantes, nada más necesita que en el conjunto de respuesta al principio los que él revise sean relevantes y el resto ya no importa tanto. Entonces ahí uno podría decir, bueno, si logro que el PA5 y PA10 sea alto, entonces en realidad ya no importa que después caiga los resultados. Otra de las métricas que está por ahí es la del valor F. Eso es lo que se llama un promedio armónico. Entonces recuerdan que por ahí en el PDF dice que la precisión y la exactitud son así. Yo puedo plotear la precisión así y la exhaustividad así. Entonces el valor F básicamente lo que hace es encontrar como este punto, decir dónde está ese punto. En este caso ese punto está en un 40%. Y entonces yo lo que quiero hacer es hacer cambios en mi algoritmo para que este número suba. Si el número está más alto, mi algoritmo está mejor. ¿Por qué? Porque tiene mejor precisión y mejor exhaustividad. Y eso es lo que queremos. En general todas estas métricas funcionan así. Mientras más alto, mejor está mi sistema. Mientras más bajo, peor. Igual a veces hacemos gráficos y ploteamos varias cosas porque un solo número no nos dice cómo está funcionando bien. Entonces los 11 niveles estándar nos dice cómo funciona nuestro sistema a lo largo del conjunto de resultados. Entonces, ok, al principio y al final cómo se está comportando. Entonces yo quiero que las curvas al principio de mi conjunto de resultados estén muy altas y que se sostengan altas lo más que se pueda. Entonces ahí podemos tomar decisiones de acuerdo a nuestro conjunto de datos específico. Esta es otra métrica, es la que se usaba para sistemas de preguntas y respuestas. Aquí la estoy calculando por deporte porque en realidad, como les mencionaba, solo tenemos un conjunto de resultados, entonces la métrica no va a tener mucho sentido. Esto es importante, pero sí la puse acá porque es importante ver que si calculamos las métricas con pocos valores o con pocas consultas, entonces los números van a ser menos y menos significativos. Por ejemplo, esta métrica que era el promedio recíproco, sí, el promedio de la clasificación recíproca, Mean Reciprocal Rank, aquí lo estoy calculando con una única consulta, entonces me va a decir que es maravilloso mi sistema y tiene un 100% de efectividad. Ok, eso es lo que quiere decir ese 1, un 100%. ¿Por qué? Porque en este primer conjunto de resultados, recuerden que la métrica MMR premia los sistemas que en las primeras posiciones ponen los mejores resultados o ponen resultados relevantes. Ok, entonces vean que aquí en este conjunto de resultados el primer elemento relevante está en la primera posición, que eso es básicamente lo que hacía esta función de sCorrect.
que es devolver la posición del primer documento relevante en el ranking, es 1, entonces eso me da un 100%. Igual la mayoría de métricas no es significativa con una sola consulta, se tienen que hacer muchas pruebas para que tenga validez estadística. Okay, este es otro ejemplo, lo voy a recorrer como rápido, pero para que vean ahí el cálculo de las métricas y cómo es distinto. Y cómo las métricas pueden tener valores muy buenos, pero eso no quiere decir que el sistema es bueno. O sea, un número por sí solo no es significativo, es significativo el análisis que se hace de ese número. Acá, por ejemplo, tenemos una exhaustividad brutal. O sea, tenemos una exhaustividad de 100%. ¿Por qué? Habían 3 documentos relevantes y el sistema dijo, mae, ahí están. Los 3 documentos que eran referentes a este tema, ahí están. Lo que pasa es que si lo vemos, están en pésimas posiciones. Digamos, uno de los documentos relevantes está al puro final. Yo casi que ni voy a llegar ahí. No voy a ver ese documento porque como está al final, yo digo, es el menos importante. El otro está como a la mitad y el otro no está al principio tampoco. Entonces la exhaustividad buenísima, todos los que tenía que devolverme me los devolvió, pero vean que la precisión de apesta. La precisión aquí es de un 20%. ¿Por qué? Porque hay un montón de resultados y me trajo un montón de basura. Este es un sistema que me llenó la página de resultados con un montón de basura. De hecho aquí me equivoqué, aquí dice consulta 2 y consulta 1 y no debería ser la consulta 2, es otra consulta sobre el mismo colección. Bien, entonces podemos ver, digamos, los PAN en la posición 1, 2 y 5, que si hiciéramos el grafiquito, la precisión estaría aquí abajo, se mantiene constante pero está muy abajo, es un sistema que no nos está funcionando. No es lo que queremos, nosotros quisiéramos este mismo comportamiento pero aquí arriba. Ok, entonces aquí ya podemos empezar a decir, bueno, hay que hacer cambios en este sistema, hay que ver qué está pasando, hay que hacer un análisis más profundo. El valor F, que este 15 es el valor F calculado a la posición 15 del ranking de respuesta. Y entonces sí, es un 33%, está bajo. Uno quisiera que estos valores anden en el rango de 80, 90, 95%. Si el valor está entre un 95 y un 100%, uno se queda como, aquí hay algo sospechoso, mae. Es demasiado bueno para que sea verdad. Okay. Y está esta misma métrica del promedio recíproco de la clasificación, pero esta vez está calculado con las 2 consultas, no solo con una. Entonces vemos que si lo calculamos solo con una, resultó que nuestro sistema era maravilloso. Si lo calculamos con 2 consultas, que es lo que tenemos ahorita, es un sistema que pucha, ni un 70 pegó. Yo creo que ni pasaría un curso. No, porque no es 67.5. Entonces, ok. Y de nuevo recordamos lo que dijimos en clase. Si la parte de búsqueda, recuperación de la información es un elemento principal de nuestro proyecto, entonces tenemos que meterle mucho brete, porque entonces si es el elemento principal una herramienta que hace búsquedas y las búsquedas que resultan son malas, es como el sistema no funcionó, digamos, ya ahí puedes decir, bueno, fue un fracaso. Ok. Eso sería como una ligera revisión y algunos ejemplos de cálculo de estas métricas. Ahora lo que se va a hacer es, con estos mismos ejemplos de documentos relevantes para las consultas, para Q1 y para Q2, este sería el otro acá, entonces se va a calcular la métrica MAP que está ahí en el PDF. De hecho voy a verificar antes de dejar la tarea. Sí, ya verifiqué, sí hay métrica MAP. Es que hay muchas más métricas, hay métricas con otros enfoques, estamos viendo como las principales y la que vamos a usar en el curso. Entonces la métrica que van a calcular es el MAP. Para esos 2 rankings lo van a poner en un PDF y lo van a subir al formulario. Y esa sería la tarea, las actividades para hoy. Hay un pequeño
detalle en este PDF que me acabo de dar cuenta ahora que estaba revisando los ejercicios, y es que a esta métrica le hace falta un elemento. Mira, abrí el PDF. Vamos a corregirlo de una vez. Este error está en el libro y justo ahora que estaba haciendo los cálculos, entonces me di cuenta que el libro tiene este error. Entonces, para que vean que siempre hay que ver todo de manera crítica. Aquí lo que pasa es que este MRR es un promedio, pero la fórmula que está aquí es solo la parte de la suma del promedio. Entonces, obviamente hay que incorporar la parte del promedio, que es básicamente multiplicar todo esto por 1 entre el tamaño de Q, que esa es la parte que hacía falta, que casi no me doy cuenta. Vieran qué derrame me dio cuando lo estaba calculando. Ok, ahora sí, guardo esto y termino el video por acá. Nos vemos.